A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo para posteriormente deshacerse de todos estos restos, excepto una cosa: la cabeza. Prende el gallo y presta atención porque ya empezamos. ¡Hey! ¡Qué emoción! Sí, así es. ¡Qué así. emoción, qué emoción! Ay, sí, actitud de otro capítulo, como si no estuviéramos apagados hace 3 segundos. Deja de cortar la magia de los videos. Soy la realidad. Miren, tienen que comprenderlo, cuervos viajeros, pero lo importante es que está el content, que aquí estamos, que lo damos todo por ustedes. Eso sí, valoren este esfuerzo. Sí. Por favor. Ya bien llorando. No, ¿qué pasó, cuervos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos Bienvenidos. muy contentos de tenerlos de vuelta con nosotros, que nos estén apoyando en nuestras redes, sobre todo en nuestro TikTok. Que ya saben que por allá compartimos clipsillos. Vamos a empezar a hacer también dinámicas que tenemos por ahí pensadas que van a ir subiendo y surgiendo conforme los días. Es correcto. Pero cuéntanos, Glenn. Pues antes que nada. Ay, siempre se me olvida, güey, perdón. No te preocupes. Yo ya quiero ir leyendo el tema. Empiézale, cabrón. Que mi camión se va a las 8. Ay, qué efecto tiro. A ver, güey. Preséntanos, aunque sea. Es que el Mini ya se aventó media hora de... Bueno, sí. Déjenlo busco. Sí, bueno, ya llevamos muchas referencias hasta este punto de las grabaciones. Y llevamos una grabación posterior a esto, pero seguimos con los ánimos al momento de grabar cuando se trata de Ustedes. Claro que sí. de contar historias. Uh-huh. Oigan, pues como la G siempre se le olvida esto, Ay, pues bueno, recordarles que está con nosotros nuestro ente maldito, es el mismísimo Dani. Voy a poner que otra cámara tipo de quiso para que yo voltee. Ándale, ¿no? Cada vez va haciendo más espacio el ver. Al rato ya nada más que nos Benny- vemos. Sí, hasta que nos Benny- vemos a través de su compu. El monitoreo nada más. Ya bien desenfocados nosotros, ¿no? Es el Benny. Ya no ni con brillo, güey, ya. Unas voces que hablan nada más. Güeyes, y de este lado, pues también está Regina G. ¿Cómo estás, G? Muy bien, muchas gracias. Y de este lado tenemos a nuestro queridísimo Glenn. Claro que sí. ¿Cómo Hola, estás, mi Glenn? Mucho gusto para los nuevos. Ah. Mucho gusto a todos. Para los que llevan aquí. Y para los que un nos día. ven desde hace ya ratito, desde hace 4 capítulos atrás. Ay, sí. ¿Cómo están, güeyes? Oye, no, pues contento de que sigamos haciendo esto, de que nos podamos organizar y salga bien para seguir grabando videitos de esto, en el contenido, que nos apoyen en nuestro TikTok, ahí en Pam Trips, que estamos subiendo todos los clips de los capítulos, ahí pueden mandarnos historias de terror, sus experiencias, no solo un Sí. tema, sino En lo que ustedes quieran, o sea, no se esperen a que nosotros les digamos como, vamos a tal hablar tema, de esto. ajá. Ustedes pueden mandarnos cualquier tipo de experiencia paranormal, misteriosa, que ustedes digan, no manchen, esto me acaba de pasar. Igual a sus amigos, a personas que conozcan, compártanlo con nosotros. Nosotros vamos a ir acomodando las historias conforme vayan surgiendo nuestros temas, Exacto. pero siempre vamos a darle espacio a que ustedes nos cuenten sus historias, cuervos. Creo que eso es lo más bonito que podamos compartir. Bueno, y van a tener prioridad, ¿no? Obvio, Obvio. siempre. Pero pues manden sus historias, les aseguramos 100% que sí van a salir, solo necesitamos que nos lleguen, que las manden, Que las manden. que le den, Por favor, alguien las escriba. que por favor alguien Por nos favor, escriba. alguien escríbanos. Y fuera de eso, pues también estaría bueno ya a estas alturas, siento que hace falta aquí un invitadito, ¿no? Como que cada capítulo se empieza a manifestar algo, ¿no? Ya está aparte sentado. Sí, ya sentado, ya ahorita ya hay máscara. Cada capítulo se va manifestando, se va dando forma al invitado, ¿no? Ya, a ver cuál será el primero que esté acá con nosotros. Yo creo que para hacerlo en un especial, algo chill. Estaría bueno. Sería bueno, pero ya lo planearemos después. Sí, pues, no, ya tocaremos el tema fuera de cámaras. Sí, ya lo... Pero bueno, cuervos, viajeros espaciales, liricales, lobos dorados, lobos plateados. dorados de Toluca, diablos rojos. Hoy les traemos un capítulo especial, un capítulo relacionado, ya lo saben, que a nuestra pizarra del terror de Palm Trips, que si pueden ver, ahora sí ya tenemos
Lo quitó. Puesto ahí el logo, ya no es digital. Pero, pues ya avanzamos en tachar algunos casos que ya hemos tocado aquí. Y pues hoy traemos uno especial porque no es recopilación. Este van a ser como también, nos ocurrió como esta idea de poder hacer secciones. Sí. Hay capítulos en los que evidentemente contamos historias que ustedes nos cuentan, que nosotros también nos han pasado vivir, porque pues, aunque usted no lo crea, Cuervo Viajero, también nosotros hemos vivido cositas que dice uno, ay Dios mío, ¿cómo me lo explico, no? Quedan ñañaras. Quedan ñañaras, pero van a ser estas secciones en donde vamos a hablar específicamente sobre casos de asesinos seriales. Casos controversiales, que llamaron la atención para hablar, que sentimos que hay potencial ahí para estar platicando. Y pues bueno, hoy traemos el primero. Hoy les traigo el primero, me tocó. Está pariendo, están haciendo, de hecho ya abriste las piernas. Estoy abriendo las piernas porque está saliendo la investigación como impresora. Así. Como ticket de comida rápida, así va saliendo. Ay, no mames. Toda la información. Ustedes están viendo nacer esto. Pero, pues hoy, Cuervos Viajeros, le voy a platicar a ustedes, a Regina y al Benny, sobre Jeffrey Dahmer. Recuerden que estamos disclaimer, estamos en un detox de vocabulario. Chingado. Pues es que, Cuervos, ustedes habrán notado, ¿no? Que, o al menos yo, Glenn es un poquito menos grosero que yo, pero mi vocabulario es muy florido, ¿no? Digamos que yo no sé hablar sin groserías, es parte de mi naturaleza, pasa sin darme cuenta, pero hay que recordar estas políticas y las normas que nos ponen todas las redes sociales, es mantener un lenguaje pues family friendly. ¿Es correcto? Entonces, pues sí, ahí sí ven que yo solita me cubro la boca. Bien emperrada. Sí. Pues ahí sí ven que hablo, pues es porque no me dan chance, me censura. No puedes decir eso. No puedes decirlo de la... Pero sí, o sea, si ven que me tapo la boca, si me corrijo yo solita o así, o está vipeado algo, es porque no podemos, ¿ok? Igual que les comentamos en el capítulo anterior, no es que vayamos a limitar nuestra esencia, sino que vamos a tratar de moderarnos un poquito más con el vocabulario nada más. Exacto, para poder llegar a más personas, abrirnos más espacios. Sobre todo recuerden que cada episodio que tenga contenido sensible va a tener un disclaimer al principio del capítulo para que ustedes decidan si son aptos para este tipo de contenido. No todos les gusta el contenido tan sensible con tanta información, entonces tomen sus precauciones, Cuervo. Claro que sí, pues ya lo vieron en el capítulo pasado, de hecho, ahí empezamos ya a poner disclaimer cuando sentimos que son temas delicados, que hay que hablar con pincitas, pero pues sobre todo para pues aprender un poquillo, que nos entre un poquito más de información relacionada a eso, y si se puede, pues que ustedes nos apoyen también en ese aspecto de ayudarnos con más información para recabar, pues qué mejor, ¿no? Pero pues esos disclaimers serán en ocasiones especiales. Claro, ¿no? Claro. Hoy vamos a hablar, hoy les voy a hablar sobre el caso de Jeffrey Dahmer, un poquito de su vida, su contexto, para entender por qué hacía lo que hacía, qué pasó por la cabeza de este hombre, bello señor, según testigos, pero pues ya les hablaré de eso. Pues decían que era carita el güey, ¿eh? Ok. Tenemos fotos de él en la vida real. Tenemos Ay, mira aquí. Ay. El remate. No, güey. ¿No había visto esa foto de ahí? Ay, güey, pues ¿dónde se paraba para ir? No, pero esa donde está de azul con la camisa azul no es real, ¿o sí? No, la otra. No. La de la imagen azul, Benny, que tienes enfrente de ti, esa. La otra. Esa. Sí, ¿Es él. real? Sí. ¿Es él? Nah. Es él. Cállate Ese señor los ojos. Jeffrey Lionel Dahmer. Con razón utilizaron... Es que tiene una serie esta madre en Netflix. Ok, bueno. No voy a decir nada, solo te quería decir que justo el actor que hizo de Jeffrey Dahmer en la serie, que es el de American Horror Story, es que no me acuerdo cómo se llama el actor. Evan Peters, sí. Muy le guapo. queda muy bien. Sí, oye.
No más. A Bueno, ver, que bueno, cabe aclarar que también que en esa serie, como que al director le gusta jugar con eso. ¿por qué? Bueno, a ver, ya, Con me los callo. asesinos, hacerlos guapos, ¿no? Como que Sí, es que es de la serie de sexualizar en monstruos, ¿no? exactamente. Como Claro, que sí. lo sexualiza un poco más, Ajá. pero obviamente está basado en que pues eran personalidades que pues para testigos mujeres eran hombres Sí. guapos, Sí. apuestos. No, sí, el real sí se ha puesto. O sea, si yo lo veo y me invita a Una copa. una copa. Toma el atrevimiento de Atrevimiento de- invitarte una copa. Sí. ¿Le aceptas esa No, copa? sí me da. Bueno, Vamos hasta que me llegue a su casa. una copa de vino de lo que Lo caiga. que caiga, papito. Sí. Nada más. Qué vulgar. Donde me caiga. Ay, sí, casi, güey. Ajá. Te paso el ventiladorcito, güey. Siento que me puse roja. No, pero está muy guapo el señor. O sea, yo pensé que era igual como un actor o alguien de referencia. Pero no, sí era guapo. Carita. Sí estaba carita. Carita. A ver, bueno, Leo, cuéntame. Ay, yo no demás de Que ese te güey. modelaba Calvin Klein. No, es que, güey, sí se ve bien, ya. Ahora sí, Otro comentario, algo para terminar, digo. Ah, no, cuervos. Iba a decirles que acuérdense de subirse al viaje con nosotros. claro, entrar en el mood. Entrar en el bus. Hoy, pues vamos a hablar de este sujeto. Necesitábamos que Jill le pusiera cara Ok, para que perdón, pudiera perdón. imaginárselo en la historia que vamos a contar. Ya ¿no? me lo imagino. Por eso mismo. Acabo para que de hacer supiera. una escena Ya increíble. lo tengo bien imaginadito. Me imaginé 2 o 3, ¿eh? Ah, sí, me imagino varias con él, dice. Ay, no. Pero pues ahí les da, ¿no? A ver cómo piensas de tu angelito después de lo que te cuente. Pues ya. Pues en las efemérides les voy a platicar un poquillo más de, como les digo, Jeffrey Lionel Dahmer. Ok. Nacido el 21 de mayo de 1960. Ok. ¿Ok? Nos vamos Ay, a somos ir... casi tocayos de cumpleaños. Casi, 21 de mayo. ¿Tú de qué eres? 24. Ah, casi, 3 días. Sí. Perditas. ¿Estaría loca igual que él? ¿Crees que eso influya? Lo averiguaremos. Ok, a ver. Pues bueno, fue un asesino en serie y agresor estadounidense que cometió el asesinato de 17 hombres adultos y adolescentes entre 1978 y 1991. O sea, que ¿cuántos años tenía? O sea, sé que el Jeffrey Dahmer andaba teniendo por ahí de los 25 por ahí. ¿A esa edad empezó a desmembrar y a matar? Nació en el 60 Ok. y entre El el 78, 18 años después, ya había ¿Empezó a hecho los 18? sus primeros No mames. asesinatos. Ok. Muchos de estos asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y su preservación permanente de partes del cuerpo. Generalmente todo o alguna parte del esqueleto que él dijera, esta me gusta. La siguiente efeméride es que, aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad y un trastorno esquizotópico de personalidad, y aparte un trastorno psicótico en su juicio, se consideró que la mente de Dahmer era legalmente estable. A pesar de tener diagnóstico de esos 4 trastornos. Güey. A mí me detectaron el TLP. ¿Cuál es el TLP? Trastorno ¿El límite de la personalidad? No mames. El mismo. Pero no tienes los otros 4. eso No te salva. mames, pero me cagué. Pensé que solo ibas a decir ese. No, tenía 4. Trastorno límite de personalidad, trastorno psicotópico de personalidad, 3. Y un trastorno psicótico. Y aún así fue declarado legalmente estable. Ah, no. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por el homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. Ok. ¿Ok? Ujú. Pues en el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver,
un compañero de prisión de la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. O sea, no cumplió sus cadenas. Se lo llevaron. Asesinador, hijo de perra. Pues con trabajo se hubiera cumplido una, güey. Sí, le faltaron, las va a cumplir en el infierno, papito. No, yo creo que eso está más culero, ¿no? Que lo mate, o sea... A Ha ver, sentenciado un chingo de vidas. aquí volvemos a agregar el disclaimer de Cuervos Liricanos es el responsable de los comentarios de la coconductora Regina Rix, pero, en mi forma de pensar, al menos, teniendo en cuenta que este güey mató a 16 personas, y de no una manera que tú digas, no mames, le di un balazo, ¿no? Algo, o sea, que sea rápido. No, este güey se tomó el tiempo de escoger a sus presas, de matarlas, Que lo hayan matado en la cárcel siento que es lo más humano que pudieron haber hecho por él. Sí. O sea, yo creo que el haber pasado todas esas sentencias hasta que se muriera naturalmente hubiera sido pues una buena justicia, al menos en esta tierra para él. Del que lo mataran luego entrando. Sí, güey. Pero bueno. Pero pues continúa. bueno, ya te platicaré que también no creas que la cárcel fue lo peor que le pasó, ¿eh? Lo que sufrió. Ya llegaremos a ese pobrecito. punto. Pero, pues mira, A ver. les voy a platicar un poco de la infancia de Dahmer, cómo es que fue, lo que platicaba ahorita de su papá. Ajá. Les quiero presentar a su familia como tal, para que conozcan el contexto Ok. y de cómo fue un poco la Me encanta infancia cómo está surgiendo esta investigación, de Jeffrey, ¿ok? Ok. Ok. Dahmer, como les mencioné, nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. El primero de 2 hijos del matrimonio de Joyce Annette, su mamá, y Lionel Albert Dahmer, su padre. Pues sus 2 jefes trabajadores, ambos chambeaban. Su jefa era instructora de máquinas de teletipo y su papá era un químico investigador. O sea, casi siempre andaba en su pedo, su jefe, ¿no? Ujú. Te De doy- ahí te doy- resulta que le enseñaba lo de la taxidermia. Exactamente. O sea, su jefe aprovechaba para darle tirsillos en los momentos que Ujú. él según pasaba con él, ¿no? Ok. Pues bueno, algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño. Aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, discutía mucho con su marido y pues era mucho aquí como que de que se enteraran hasta los vecinos, ¿no? De las Ok. peleas. Así de fuerte. Sí, fuerte. Ya los conocían por ese pedo. Uy, qué feo. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel, de su jefe, lo mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. Entonces el Dahmer no lo veía mucho. Cuando estaba en su casa, su mujer, hipocondríaca y con depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. O sea, su jefa estaba cada vez peor en cuanto a sentirse sola, ¿no? Y pues le dejó de importar muchas cosas hasta llegar a la cama. Además se sabe que en una ocasión su mamá intentó irse al lobby Ujú. con medicamento, pero pues No lo logró. no lo logró, ¿no? En consecuencia, ninguno de los 2 padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que desde muy joven se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Ujú. Un niñito No, qué feo, ¿no? que pasó muchas cosas feas, ¿no? ¿Qué? Entonces, pues desde ahí ya empezaba a ver todo mal. Dahmer había sido un niño energético y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia, poco antes de su 10º cumpleaños. Ok. Dahmer era considerado tranquilo y tímido en la primaria. Una profesora recordó más tarde, detectó en Dahmer signos tempranos de abandono. Ya imagínate, ya como que después en la primaria ese güey ya le estaba valiendo madre Sí, sí, sí. la vida, güey. O sea, ya en primaria, güey. O sea, 10 años, 9 años por ahí. Pues debido a la ausencia de su padre y las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron, hasta que quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. En octubre del 66, la familia se mudó a Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, la mamá de Dahmer, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que él le puso Dave.
Sí. Por parte, ¿no? Todavía estaba chido ahí. Sí. Una luz de esperanza, tal vez. Más o que llegue un menos, ¿no? bebé, Mínimo. Se veía que era parte. Ese mismo año, Leonel, su jefe, se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana Akron, al parecer lejos de donde vivía. Ok. Desde una temprana edad, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales de abajo de la casa familiar. Según su padre, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. Ya andaba de tentón el Dahmercito, ¿eh? Yo creo que todos los niños a esa edad, ¿no? O sea... Todos llegamos a ese experimento, pero siempre hay alguien que te detiene o te dice, eso está mal, ¿no? No, pero es que yo no creo que esté mal. Es como cuando ubicas los huesos de los animales o de los humanos como de que, esto se llama tibia y esto se llama fémur. Que como que de buscarlo también en los animales, ¿te refieres? Exacto. Bueno, yo creo que a mí, dentro de mi contexto se me hace muy normal porque es como que te lo explican como la anatomía del cuerpo de los animales. Sí, güey, pero es Como- diferente que lo estés haciendo con un perrito vivo a que voltees y veas a un güey, un niñito jugando con un gato muerto, güey, Bueno, no. viendo dónde están Sí, sus una huesos, cosa es ¿sabes? como verlo como en láminas, ¿no? Así de papelería. Sí, Que lo estés ubicando ahí a que lo hagas con animales muertos y por gusto. Sobre todo por gusto. Porque más que eso yo creo que es como una obligación de los papás cuando estás aprendiendo y vas en la escuela y te dicen, pues mira, tienes que aprender esto por biología, ajá. ponle. Pero ya que tú digas, mira qué interesante un hueso. No, pues es que desde ahí fue como que Está malito. tuvieron que haberle dicho, ¿no? Todo ese pedo, desde que vieron que se empezó a interesar demasiado en los huesos y animales, como que, a ver, papito. ¿Todo bien en casa? Ajá. Sí, güey, pero pues si de por sí era familia que no le hacía caso, No, pues si le güey. detectaron abandono temprano a los 8 o 9 años, está cabrón. 2 años después, en el 68, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bart, en el condado de Summit, Ohio. El tercero en 2 años y el sexto de los Dahmer desde Ajá. que se casaron. Sí. La casa se encontraba en un terreno de 1,5 acres de bosque. O sea, buen espacio, ¿eh? Con una pequeña cabaña a la distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas. Okay. Esqueletos de animales pequeños, como ardillas y tamias, que son otro tipo de ardillas más chiquitas. Y algunos de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. Que el formaldehído, pues es un tipo de ácido del metanol. Para conservarlos, Para conservar ¿no? Ajá. seguramente Los restos, los huesitos. los huesos. Es correcto. Pues bueno, otros 2 años más tarde, o sea, estábamos en el 68. En el 70. En el 70, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a su papá que qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Bien Casual. casual. Como, ¿sabes qué se me hace? Como Voldemort cuando le pregunta, si hiciera una cadabra así a alguien, bueno, No. nada más por curiosidad en teoría. ¿Qué ¿Qué pasaría? Todo esto es hipotético, ¿no es así, Tom? ¿Académico? Sí. Leonel, su jefe, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo. Claro, pues estudiaba química ese güey, claro. Este es de los míos, papito. No Pásame una mames. cucaracha, te voy a enseñar, mijo. Yo te dije, vieja. Iba a terminar igual. Si se parece harto a su padre, pues Sí, como o sea, no. enorgullecida No. máximo ese güey. No. Ven, campeón. Ven, papito. Yo te enseño. Le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Yo creo que si le ponen la misma receta, se te jala, ¿eh? Pues bueno, les digo que gracias a eso, Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos e incluso atropellados, pues los cuales diseccionaba y enterraba junto a su cabaña, colocando ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas y lo que platicábamos ahorita, y invitaba gente a su casa, invitaba amigos, salían a la Caminar. cabañita, salían a caminar y casualmente, mira, no mames esa cruz con esos 3 cráneos de perro. Está bien padrísima, ¿verdad? Y ese güey, ¿cómo sabes eso, güey? Lo vi desde ahorita. Oye, pero los cráneos se ven como, pues, de cualquier otro animal. No, de perro, mira.
Están alargados. Como de Rottweiler, creo. Negro, café. Y ese Como era 2 meses. cruza. 8 meses? No, 1 año. Algo así. ¿Tú cómo sabes, güey, si son cráneo? Sí, pues. Ah, vientos. Sí, güey, o sea, y los llevaba ahí para que se los encontraran por casualidad. Él buscando ver la expresión de sus amigos. Es algo normal, tú se crees? asustan, Ah, exacto. ¿sabes? Yo justamente te iba a preguntar, ¿tú crees que ese güey lo hacía como con la intención de saber si la gente reaccionaría como él? Sí, yo creo que sí, buscando esa misma reacción, ¿no? Como para saber como, güey, esto que siento de matar animales le pasará a todo el mundo. ¿Los sentirán igual de satisfactorio? Pues no sé, güey, pero sí, como que sí buscaba una reacción de ver, por ejemplo, pues a él le gustaba mucho hacer eso, güey. Entonces para él era como que, pues no inspirador, pero sí lo que mejor sabía hacer, su manera de expresarse. Y era satisfactorio ¿sabes? para él. Y sí era satisfactorio. Entonces yo creo que buscaban ver sí una reacción similar, pero casi siempre de sus amigos era o asco o curiosidad de qué pedo, qué es eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nunca como el de no mames, qué grandioso. ¡Ay, Jeffrey! Sí, no. ¡Para! Sí, no, para nada. Entonces, pues creo que más que nada buscaba esa gasolina. Yo lo veo así. Sí, yo No también sé, creo pero, que pues, suena. Ok. Pues bueno, el mismo año en el que su jefe le enseñó a conservar huesos de animales, la jefa de Jeffrey empezó a aumentar su consumo diario de medicamento, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos. Uf. Que los medicamentos que son para todo ese tipo de cosas mentales, como la ansiedad, la depresión, como brotes psicóticos, esquizofrenia, te dejan bien zombie. No, y aparte te hacen dependiente. Sí, o sea, sí. O sea, cualquier tipo de medicina, a la larga, por su uso, te vuelve dependiente. Pero ese tipo de medicamentos que son especiales para esas personas, los apaga. Se les apaga el cerebro. Básicamente los desconecta de su realidad. Qué triste, güey. No, la neta sí está muy, muy, muy triste. Por eso es que hay muchos métodos para esas enfermedades. Búsquenlo. Yo no soy la Wikipedia de nada. Pero sí sé que muchas drogas naturales, como los hongos, la motita y cositas así, te usan para tratar algún tipo de trastorno o enfermedad mental. No como medicamento, pero pues que sí te ayudan, ¿no? Y a la larga no te tienen igual de apagada como los medicamentos. Wow. Pero qué difícil. Pues sí, muy complicado porque aparte pues su mamá estaba frágil mentalmente Sí. y con eso pues la terminó de pagar, o sea, extinguieron a su jefa los medicamentos. Pero bueno, vivir ya con eso, con un padre que casi no está, tú y tu carnal, pues, ha de haber sido muy difícil. Muy complicado. En la adolescencia, el instituto, desde su primer año en el instituto, Dahmer fue visto como una paria. Como un rarito, ¿no? Pues para esa gente sí, ¿no? Un excluido. Ajá. Pues sí, es un lobo solitario. Digámosle en la cultura de la generación Z, alguien que da cringe. Sí, pues es eso, güey. Pues sí, para esta época. Para esta época, sí, claro. O sea, en palabras de esta época. En palabras actuales. El Jeffrey daba cringe. Ya. Huevos. Qué feo, ¿no? Que tú sepas que te consideran así, güey. Que das cringe. Que de por sí, yo creo que es que los niños son muy crueles, güey. Son muy crueles porque son muy honestos y no tienen filtros. Eso sí. Entonces, si de por sí, no sé, te hacían menos porque llevabas sanduchite de huevo en vez de, no sé, una torta de milanesa, uno ya se siente mal, ¿no? Dice... Desde ahí estás perdiendo. Sí, ya desde ahí pues dices, chale, ¿no? Pero imagínate él, yo creo que más que nada porque disecaba animales y hacía esas cosas raras que ningún otro niño hacía, güey. Seguramente, y si llevaba a sus amigos para allá y todo, se era como de, no, el Jeffrey... Es que aparte, tú imagínate ser amigo de Jeffrey Dahmer, básicamente vas a caminar con él, te encuentras esto y dices, qué raro, ¿no? Como, estuvo loco lo que nos pasó. Qué raro, pero siempre en tu casa, Jeffrey. Exacto. Y que luego te vuelve a invitar a otro lado, cerca de su casa o cerca de la cabaña, y te encuentres otra cosa, igual en cráneos o huesos, ¿no? Y él, ¡ay, qué casualidad! Y así otra vez te dices, bueno. Ya, Jeffrey, bueno, no. O sea, sí, bueno.
Sí, güey, pues sí, o sea, se lo ganó. ¡Ah! Ese güey tuvo la culpa, güey. También tú no mames, Jeffrey, no te Se ayuda. lo ganó a putazos el Jeffrey Dahmer. No, bueno, pero sí son ojetes la banda y más, pues si para esos güeyes pues era raro ese pedo. O Sí. sea, alguien a esa corta edad que esté obsesionado con los animales y con sus huesos. con muertos y toda esa madre, pues sí asusta a un morro también. Me. Pero pues ya, en su primer año desde que entró ya estaba categorizado como que Es el rarito. Ujú. el rarito. Pues resultó que gracias a eso y a ser excluido, pues desde los 14 el Jeffrey Dahmer empezó a beber, a tomar cerveza. A los 14 años. Uf, qué chavito. Qué morrito. Ay, es que no es una buena compilación de cosas, por eso quedó tan loco. Pues aquí dice que empezaba a beber tanto que ya subía el grado de alcohol que necesitaba, o sea, para Para durar irse a la verga. todo el día, o sea, todo el día pedo. Pues, tratando yo creo que ya, o sea, dejar esa realidad, al menos pasárselo chido, porque pues lo trataban ojete. Uy. Pues bueno, pues durante el día como ocultaba el estar ebrio, ocultaba con frecuencia dentro de una chaqueta que llevaba a la escuela su alcohol. Ya bien teporochito a Como los uno 14 en México años. que podría poner su caribita o su Sky en una botella de agua. ¿Así? Así el Dahmer ya No sigan esos consejos. con su botellita aquí guardada, su termo, y para echarse energía todo el día. ¡Eres borracho, aparte! No, es parte del show, yo vengo animado. Se sabe que se le mencionó a un compañero, el cual le preguntó que qué estaba bebiendo. El Dahmer le dijo que era whisky en una clase de historia matutina y que el alcohol que consumía era su medicina. ¡Qué apesta! Huele bastante a alcohol, señor. Es que yo tengo un tratamiento de una encía, debo de tener alcohol. ¡Hala! O sea, ya ese güey lo necesita, ¿sabes? En la mañanita, o sea, empezaba ya el día pisteando el Dahmer. Llegaba a 7:30, 7:30. whiskyto. En lo que llega el profe me prepara acá mi whiskacho. Llega el así lo profe, quiere un soporto las trago. 2 horas. Huevos. No mames, qué feo. Y a los 14, güey. Pues bueno, aunque poco comunicativo en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. No tengo amigos, me involucro más en la escuela, ¿no? Sí. Normalmente lo que pasa. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual en la pubertad. Ay, es que, güey, de verdad, en serio, todo suena como una compilación de algo que de verdad no quieres que te pase. Sí, como que O sea, le todo fueron- junto. ¿Cómo que no quieres que te pase? Que sea gay, tío. Sí. Tenemos en grande no incitar al odio. Y Regina, puta, y sale el cabrón. Todo mal con ese cabrón. Todo mal y ahora es... Que no digas eso. No podemos decir eso. Yo soy el que está mal. No, a ver, cuervos, me explico. No, al rato me van a funar por ser homofóbica. No soy homofóbica. No, de hecho tengo amigos gays. Para mí lo más normal, dice. No, yo lo decía porque justamente, ¿qué son los años 70? Algo por ahí. Sí, está en los... 70, ajá, 70, 72, más o menos, por lo que llevo la cuenta de lo que estás diciendo. No era bien visto, o sea, todavía la cultura LGBT, o al menos los gays, pues no son bien vistos. ¿Sabes por qué? Porque también Estados Unidos es un país de mucha... estoy cuidando lo que digo. Dila, ándale. Es un país muy conservador. Ajá. Entonces, el que sea conservador, hasta me tembló la voz. Sale un láser aquí en la frente. De hecho, no, o sea, es un país muy conservador. Ellos no aceptan a la comunidad. De hecho, siguen sin aceptar. Hay mucha discriminación, mucha homofobia. No, y en esas fechas peor, güey. Pero, exacto, justo, en esas fechas peor. Y luego súmale que era el rarito de la escuela, que no lo querían prácticamente en su casa porque su papá vivía en su trabajo, su mamá estaba sedada No como estaba. zombie, no estaba, ya no existía. Tenía un hermano menor, no tenía vida social, tomaba a las 7:30 un lunes, A los 14 años. o sea, a los 14 años, o sea, ya que descubras con todo eso que tienes en tu contra,
Sí, en tu que cabeza. eres gay en los años 70, nada en contra de los gays. Sí, güey, en esos años, pues seguramente sí, ha de haber sido muy difícil para él, ahorita lo sabremos, Sí. pero pues sí, ese güey, literal, o sea, Ay, es que no a puedo, esa edad no dije todavía nada. Onda. darse cuenta que es gay, que tiene otros gustos que no van acorde a Claro. lo que conoce Y a lo que considera natural. Exacto, pues sí, más introvertido aún. Pues bueno, aunque no se lo dijo a sus padres, al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro adolescente, que aunque nunca tuvieron relaciones sexuales, según admitió posteriormente Dahmer, empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina. Una pareja completamente sumisa a principios o mediados. Ok, Sí se veía como activo. una pareja masculina completamente sumisa a Verga. principios o mediados de la adolescencia y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y el torso como foco de sus fantasías. Esto sí se lo mando a mis amigas, ¿eh? Ese es mi For You page de TikTok. Así. Así, chichones, mamados. Llevó tanto su fantasía y sus fetiches a enfocarse solamente en el torso de los hombres. Eso era lo que lo excitaba ok. full. Ok. Yo creo que tu mismo fetiche, así tal cual, o sea, chichones. Me hubiera equivocado con madres con el Jeffrey. Déjame mandarle a mi amiga. Le voy a poner el sticker del mordiendo el labio. Justo en nuestro último mensaje, me manda 2 publicaciones de 2 negritos. Y me pone mi tercer viejo, mi cuarto viejo. Y las caritas así como... Y le pongo, los hombres de chocolate son top. Y hago así. Y ahorita ya le mandé ese con los labiositos. No es mami. Pero Así son las mujeres, amigos. No, vas a cortar todo eso. Mira, te muestro el de Glenn, le mandé la oración. Nosotros hablando de Stranger Things. Ay, sí, qué bonito. Así son las mujeres. Venga. No, van a cortar eso, pero ajá. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso de su cuerpo. Bien normal. ¿Tu fantasía era dejarlo inconsciente? Repito, para que entremos en ese contexto. Repito. Según admitió Dahmer posteriormente, él empezó a fantasear con dominar y controlar a las parejas masculinas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Entre más sumisos, mejor para ese güey, ¿no? Te digo que sí se ve como activo en las fotos. Llevó tanto su fijación y su fantasía sexual masturbatoria que le dejó de excitar la persona sumisa como tal hasta verlo como un pedazo de carne en cuanto al pecho. O sea, nada más esto... A ver, papito, yo se lo ocupo de aquí para acá. Sí, no, ni tu cara, ni tu pierna, nada. Enséñame las chichis. Las chichis y el ombligo. Hasta ahí lo... Sí soy, ¿viste? La cara de Jive. Me está describiendo a mí el desgraciado, ¿ah? ¿Te lo acuerdo? ¿De dónde sacaste esa foto información, cabrón? ¿Me estás stalkeando? No supo lo del dulce de esas. Depende emocionalmente de la pornografía. Adora el dulce de nuez. ¿Cómo sabe lo del dulce de nuez? ¿Tienes desactivados los vistos del TikTok? Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo, hacer uso de su cuerpo. Inconsciente, ¿eh? O sea, Sí. ese güey le gustaba un corredor, lo acechó. Eso sí me acuerdo de haberlo visto en la serie. Sí, creo que sí lo sacan, ¿no? Sí la sacan. Y lo mismo, o sea, le habló con truquillos acá, ¿eh? Y en la serie pasa que lo ve corriendo en la carretera y luego lo encuentra cerca de su casa corriendo. Entonces vuelve a repetir el ejercicio de ir por esa misma carretera para encontrárselo. Así lo empieza a acosar. Sí, como que lo acosa porque ya lo medio ubica. Y lo que hace es que creo que hace mucho calor, algo así. Y este güey como que ya no puede correr y lo invita a su casa. Como que le dice como, pues súbete, te llevo a tu casa. Le da como una botella de agua o algo y como que lo duerme y ya luego aparece en su sótano. Madres. Pues bueno,
En esa ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día en concreto no pasó por ahí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Gracias a Dios ese día, mirad. Ese güey dijo, no, yo no voy. Sí, hoy no salgo. Entre sus compañeros de la escuela, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas. Buscando incorporarse, ¿cómo se dice? Integrarse. Empezó a ser Dahmer el bromista. Chistosito para llamar la atención. Uh-huh. Entre las bromas que llegaron a conocerse estaba un hacer un Dahmer. ¿Ok? Esto incluía bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebral. O parálisis cerebral, güey. En la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. Pasaba la gente, sus amigos y ¡haz un Dahmer, haz un Dahmer! Pues sí, empezaba a saltar, a bailar, a actuar como loquito. A fingir ataques. Él sabía que le molestaban y lo hacían por burla. Sí, pero pues ese güey lo hacía para que no lo excluyeran. Pero se sentía ya pues sí. parte de... Se burlaban y cuando terminaba decían, es el mejor Dahmer, ¿no? Sí, claro, claro. Tal, sí, le levantaban el ánimo. Y pues a veces ya, como estaba harto, pues ¿sabes qué? Pues dame un varo, güey, ¿no? Y se compraba sus cervezas. Y a veces pues nada más por integrarse, pero pues era parte ya de su universidad. Esto. O sea, lo estuvo acompañando en la primaria, mal. Todo mal. No tenía amigos. Era el rarito porque disecaba animales. En la prepa... Ay, perdón. Salud. Descubrió que era gay. En la prepa descubrió que era gay. Seguía siendo el güey que daba cringe. Y en la uni dijo, esto ya no va a pasar. Y ya tengo que integrarme de alguna forma. O me integro, o busco la normalidad, yo creo, en algún punto, tal vez, no sé. O sea, busco integrarme, o los... Ajá, sí, güey. Y entonces, pues... sin dignidad el Dahmer a que se burlaran de ese güey. O sea, porque imagínate a qué punto tuvieron que llegar para que te dijeran, haz un Dahmer. ¿Cómo nace un Dahmer, güey? ¿Sabes? Seguramente nació de algo que sí le pasó. Y pues desde Ay, ahí... no, güey. Qué feo. Pues nos vamos al 77. Las calificaciones de Dahmer en la universidad disminuyeron, por lo que sus padres optaron por contratar a un profesor particular con poco éxito. Ese mismo año, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de asesoramiento. Sin embargo, siguieron las discusiones con frecuencia. Cuando el papá de Dahmer descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en el 77, en ese mismo año, ambos decidieron divorciarse, por lo que se lo contaron a sus hijos que deseaban hacerlo amistosamente. ¿Ok? Eso nunca funcionó. No, es la farsa más grande de los de la divorcios. vida, sí. Pues bueno, el papá de Dahmer se marchó de su casa a principios del 78 y se trasladó temporalmente a un motel en North Cleveland. En mayo del 78, Dahmer se graduó del instituto, o sea, unos meses después de que su papá se fue al motel. Sí. Una semana antes de su graduación, uno de sus profesores observó a Dahmer sentado cerca del aparcamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le informó que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela estaba al tanto de ello. O sea, tenía el permiso para chupar en la escuela, básicamente. Ay, No se meta, jefe. Yo ya hablé con mi orientador, casi. Sí. En esa primavera, Joyce y David, su hermano, su mamá y su hermano, se trasladaron a la casa familiar para vivir con sus parientes en Wisconsin. Aunque Dahmer, recién cumplidos los 18, se quedó en casa, el divorcio de sus padres finalizó hasta el 24 de julio, medio año del 78, y su mamá pudo tener la custodia total de su hijo menor. Menos qué de culera. Dahmer. O sea, ella vio por su hijo menor. Y el pago de la pensión alimenticia. Eso no fue un divorcio en buenos términos ni amistoso. Para Dahmer, ¿no? Porque pues no... No, pues en general se tardaron un vergo en el...
No, en general se tardaron mucho en el acuerdo. Un año. 1 año y medio. Un año y medio. Cuando es un divorcio amistoso o que es consensuado por ambas partes, es muy rápido, simplemente firma. Pues la verdad no me acuerdo muy bien si en la serie lo explican o algo. No, yo la verdad tampoco me acuerdo. Pero sí me acuerdo que él se llevó solo a su hermano. Pero sí, eso es justamente lo que decía. O sea, que el tema iba en que su mamá no quería quedarse al Jeffrey. Se llevó a su carnal y se llevó a su carnal, le pidió la pensión de su carnal y dejó a su jefe con el Jeffrey. Pues esa fue la adolescencia de Jeffrey Dahmer. Un poco de su niñez y su adolescencia. Todo lo que estuvo viviendo durante 18 años. Cosas que pasaran. Bullying sin parar. Creo que básicamente eso principalmente. El bullying y la exclusión. Y su familia. Y aparte tener mala suerte con familia. Pues llevaron a que Dahmer pues se sintiera desconectado de la realidad muchas veces. Salud. Así llegamos a los 20 años de el señor Jeffrey Dahmer, el joven, en este caso joven Jeffrey Dahmer, el cual se encontraba en su prime, como podemos ver. No mames. ¡Quítamelo de mí! Es que está muy guapo. Pues sí, ahí tenía sus 20. Neta, no me funen. Yo sé que esto no está bien, es un asesino serial. Qué puto asco. Ay, qué asco todo lo que hizo, la persona que es, pero qué guapo. Estaba muy guapo, o sea, las fotos que pusieron ahí. ¿Eso es él? Es el pedo. 14. ¿Tenía 14 ahí? No, ahí no, ahí ahorita tenía, no, tenía Sí, está como, chiquito. tenía como 22, ahorita les digo de qué es esa foto. Aquí la tengo. Ok. Uy. A ver, ajá. Perdón, ya. Pues bueno, llegamos a los 20 años del joven Jeffrey Dahmer, el cual se encontraba en su prime. Y empieza con su primer asesinato en 1978. El mismo año en el que sus jefes se divorciaron, en el que sus jefes se fueron de las casas. Y pues al parecer él empieza a sentir la soledad, ¿no? Lo que es estar solo. Pues bueno, Dahmer cometió su primer asesinato en el 78, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, para ser exactos. Dahmer recogió en la autopista de casi 19 años a un llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas. Para luego irse al concierto. Para que así que pudiera ir ambientado, ¿no? Pues bueno, iba a tomarse unas cervezas con quien tenía la casa para él solo. Jeffrey le dijo que se fueron a platicar, unas cervecitas, pasar el rato, que no iba a tener pedos porque tenía casa sola. Nadie los iba a molestar. Al fin y al cabo solo eran unas cervezas y ya. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo, de pie al lado de la carretera, despertó sus sentimientos sexuales. Recordemos que Dahmer a estas alturas ya tenía un fetiche muy grande con los torsos. Y luego este güey en playerita, pues... ¿Qué dirían los hombres? Pues también tú, ¿por qué te vistes así? Sí, ¿no? Estás viendo que el bebé es Estás viendo que la niña es chillona y la pellizca. Tal cual así, güey, tal cual así. Es que también. Yo hubiera pensado lo mismo. Hubiera dicho... Oh, wow. Primero ponte algo en ese pecho precioso. Ya! Primero sácate un pezón para cotorrear. Ajá, ya. Aunque cuando Hicks empezó a hablarle de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera No, pues ya no. lo iba a rechazar. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, dijo Dahmer. Pues bueno, esto se puso un poco más tenso el ambiente, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, o sea, unos 4.5 kilos, y más tarde declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte
con la barra de la mancuerna. Cuando despojó la ropa del cuerpo de Hicks, antes de explorar su pecho con sus manos, para luego... A ver, o sea, él aplicaba necrofilia con los cuerpos. Sí. Pero su fijación y su fetiche era el torso. No. O sea, esto era lo que lo ayudaba a venirse, pues, Ah, ¿sabes? Entre más bonito es el torso, o quién sabe cómo era su fetiche, pues era lo que lo ayudaba a terminar, ¿sabes? Ok. No que... Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en el sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. ¡Ay! ¡Damn! ¡Wow! No, es que eso de triturar los huesos. Ya lo había enterrado y por alguna razón dijo, no, así me pueden agarrar. Pues es que justamente dije, qué pendejo, pues creo que lo primero que no debes de hacer es enterrarlo en tu casa. Sí, ¿No? claro, ¿no? Digo, lo he pensado. Me han contado. Sí, güey, o sea, creo que fue muy, Muy arriesgado eso. muy ¿no? arriesgado y lo pensó claramente. Y para él su mejor opción fue, pues, ¿qué mejor? ¿Qué sé hacer mejor? Triturar. Pues, limpiar los huesitos. Sí, Como tal cual, los- como lo que platicábamos, sí. así, limpiar huesitos, deshacerme bien de todo y no dejar evidencia de nada. Pero, Carne y todo eso se disolvió al retrete, jamás vuelves a saber de él. Y los huesos, huesitos triturados, papá. como para hacer Para así que pay de limón. Sí, Las galletas María, así. para güey. que los traten de unir a ver si es cierto. Y órale, al bosque. Que regrese con la naturaleza. Ceniza eres y ceniza te comes. Pues sí, güey. La foto que vimos de Jeffrey Dahmer inconsciente es una foto que le tomaron soldados en su servicio militar. No, ma. Fue fotografiado en Alemania Occidental en el 79, ¿Cómo crees? cuando su consumo de alcohol fuera de servicio hizo que no se le considerara apto para estar en el servicio militar. Pues es que sí, no. Papito, ¿qué esperabas? Jeffrey Dahmer hasta el huevo, estamos viendo ahorita. Sí se ve muy mal. Y aparte siento que está medio rara la postura. O sea, como la posición en la que está su pantalón. Ujú. No creo ¿Y que... qué estaba haciendo? No creo que él ella... Justamente eso es lo que más triste. Porque yo no creo que haya estado haciendo algo, sino que le hicieron algo mientras... Consciente. Puede ser. Y sí, bueno, pues sí. Siendo soldados. Es que todos los... O sea, si te das casi cuenta, casi la mayoría de los asesinos seriales tienen traumas o tienen fetiches sexuales o son depredadores sexuales porque ellos vivieron algo así. Ellos les crearon un trauma. Sí. Está muy feo. Pero bueno, te escucho. Pues bueno, 6 semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida, una nueva mujer en la casa, volvieron a casa. O sea, recordemos que cuando Sí. se divorciaron su papá se fue a un motel, Ujú. Y su mamá se a otro fue. lado y dejaron la casa donde vivían todos sola, con Dahmer nada más ahí. Y tú te Y quedas ese a güey cuidar dijo, la casa. hijo. tengo casa sola, y chingo un güey, literal, o sea. Barras. Barras. Después de esas 6 semanas que pasó todo ese desmadre, Y el jefe de Dahmer. Dahmer regresa con una nueva novia, su prometida, al parecer. Rápido, ¿no? La conoció en esas 6 semanitas, ¿eh? Y, Ah, fue el mes de Nodal. y volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto... No, pues estaba viviendo en el parque. ¿Cómo que no te fuiste con tu jefa? Ay, ¿Cómo que no te llevó tu jefa? ¿qué pasó? Si no quedamos en eso, ella se iba a llevar a los dos, casi, o sea, Sí, sí. sorprendido su jefe de que estaba ahí ese güey. Pues en agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, cambiando de escuela, con la esperanza de especializarse en negocios. Durante ese periodo en la universidad, Dahmer fue completamente improductivo, una gran parte debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte del tiempo. Se suspendió en una introducción a la antropología, civilizaciones clásicas y ciencias administrativas, siendo prácticas de rifle la única asignatura con la que tuvo éxito. O sea, de todas las demás de antropología, ciencias clásicas, ciencias administrativas, mal. Práctica con rifle, yes.
Alumna estrella. Estados Unidos. ¿Qué puedo decir? Sí, pues sí. En una ocasión, su padre visitó por sorpresa a su hijo y solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre de Dahmer, él decidió abandonar la universidad después de solo 3 meses. Un ratito yo creo que para saciar la culpabilidad tal vez de matar a un güey. No creo. Querer enfocarse en hacer las cosas bien. Quizás como en esta parte de, tengo que ser normal. Sí, ¿no? Sí. Pero culpabilidad, así que tú digas, no, me siento no creo. Recuerdo algo así en la serie que decían algo así, ¿no? Como que él quiso dar otra oportunidad a ser normal. Y no Volvió a funcionó. toparse con pared. En el 79, a instancias de su padre, Dahmer se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó un entrenamiento básico en el fuerte de McLaren y antes de formarse como especialista médico del fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación etílica, o sea, hasta la madre de alcohol. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, por lo que valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. Y me acordé de Francis, güey. Otra noticia mala para el Dahmer. Como el Francis sí, tal cual, ¿no? Pueden agradecerle al cadete cuando me vaya. Sí, literal, así me lo imaginé. Y Perdón. pues todos a darle su putiza. Sombrero. Tengo el sombrero mágico. En el 81, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó viajar a Miami Beach, Florida, ya que estaba cansado del frío. ¿Ok? En un intento de vivir por sus propios medios, en Florida, Dahmer encontró un trabajo en una delicatessen. ¿Qué es una delicatessen? Bueno, pues es una tienda especializada en ofrecer alimentos de alta calidad. Ese güey, ahí, perdón que te interrumpa, pero estaba cansado de vivir en el frío y dijo, me voy a Miami. Todos sabemos por qué se fue a Miami. Exactamente, ¿no? Yo sé por qué se fue a Miami. Tú sabes por qué se fue a Miami. Pero la versión oficial es el frío. El frío. No, pero... ¿Uno se harta del frío, mamita? ¿Allá abundan los torsos desnudos? Ya han pensado, papá. Es que estás pensando como él, ¿no? Por eso te pusiste en el mood. Como el Disneyland de los degenerados. Ay. Sí. Alquiló una habitación en un motel cercano y sin embargo gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio pasaba las tardes en la playa, mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra e insistió en que le delegara numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración al orden público. En consecuencia, se le impuso una multa de $60 y una condena de 10 días en cárcel. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a Dahmer del alcohol y en diciembre del 81, él y la madrastra lo enviaron a vivir a West Allis, Wisconsin con su abuelo. Ok. Ya no te queremos, Sí, no ya. puedes ni contigo, eres un pinche briago, no puedo contigo. Vete Me con acuerdo tu también de haberlo visto en las... Creo que sí. Su jefe ahí lo terminó de abandonar y se fue a vivir con su abuela, el único miembro de la familia a quien le mostraba algún tipo de afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrara un trabajo y viviera por fin responsablemente. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba un buen grado de tareas domésticas, buscaba efectivamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios del 82, Dahmer encontró empleo en un centro de plasma sanguíneo en Milwaukee.
donde mantuvo ese trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. También no duraba el güey, o sea, Es que es un alcohólico, los alcohólicos, perdón. pues sí, tiene razón, o sea, andan de un lado para otro. Es que están tan clavados en su vicio. Pues sí está ojete. Pues spoiler alert, perdió ese trabajo. ¿Por qué? Por pedo. En esa ocasión, pues bueno, alteró el orden público otra vez No mames, también ya me está dando huevo ese y güey. pues se lo llevaron, ¿no? O sea, costaba más sacarlo porque lo condenaban y eran multas de $50, $60, $80. Yo creo que para esa... Estamos viendo puros hombres desnudos. Jeffrey Dahmer. Es... Yo creo que para esa altura ya su papá como que decía, no, hijo, ya no te voy a pagar. Ya después de un gran fracaso y rendimiento porque este güey no dejaba el alcohol, Dahmer fue contratado una vez más como mezclador en una fábrica de chocolate en Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, o sea, 6 noches a la semana y los sábados tenían libres. Se ocupó por completo el güey. Poco después de que Dahmer encontrara ese trabajo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras estaba sentado leyendo en la biblioteca. Por primera vez, alguien Se le se acercaba. le acercaba a Dahmer. El desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía realizarle una felación. Es que prácticamente Un trabajito oral. Lo que yo les dije, así, tal cual, cuervos. Una pulida de sable por si le hacía falta. Ese paquetón, así. Mira. ¿Quién como el Dahmer? Ah. Aunque Dahmer no respondió a esta proposición, el incidente volvió a despertar en la mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente. Recordemos que desde que cometió el asesinato, ese güey buscó por todas las maneras posibles irse por la vía de la gente normal. Buscar trabajo. Sí, tratar de ser normal, decir, güey, no voy a pensar en esto. Exactamente, voy a que salga alejarme de de mi estos cabeza. fetiches raros. Justo su intención con ocuparse todo el tiempo era alejar esas ideas. Esas ideas. Pero también él, o sea, ya le están diciendo, pues te doy para tus nueces, y él se pone mamón y no acepta. Yo creo que si hubiera aceptado y hubieran hecho algo muy salvaje, Tal vez con ¿lo eso sabremos? hubiera encontrado otro tipo de satisfacción. Pero fíjate, como que gracias a esa platiquita, a esa provocación O sea, de un tercero, Volvió. pues Jeffrey despertó sus instintos y fuera de sus instintos empezó a obsesionarse. Así que comenzó a familiarizarse con bares, baños y todas las librerías gays de Milwaukee, lugares donde pudiera tener interacción. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda sí. que utilizó brevemente para su estimulación sexual, hasta que su abuela descubrió el objeto guardado en el armario y le exigió que se deshiciera de él. Y eso lo pasan en la serie, que ve al torso del maniquí, y es como... El mero trozo. Y de hecho, va en la noche, se queda en la tienda, en el centro, es un centro comercial, queda en la tienda hasta que cierran en la noche. Él se esconde entre unos aparadores, espera a que todos se vayan, a que cierren. Se lleva el maniquí porque sale todo por las puertas de emergencia. Ya ves que en Estados Unidos tienen como esta salida de emergencia. Sí. Se va por las puertas de emergencia, se lleva el maniquí a su casa, se masturba con él en su cuarto y lo acuesta con él en su cama. Ay, que se acuesta como Sí, acurrucado, ¿no? Ajá. Entonces ya como que pasea con su maniquí y cuando él se va lo guarda en el closet, no sé qué. Creo que su abuela va a limpiar su cuarto o a dejarle ropa, algo. Cuando abre el closet o pasa algo que se cae esa madre y la ve. Y pues como que se saca de onda, como que es como un... O sea, yo no creo que su abuela se haya imaginado a este güey es gay y le gustan los torsos. Sino más bien fue como un... ¿Por qué hay un maniquí en su cuarto? Y solamente dice como de que no, pues tira esa cosa, ¿no? Y ese güey así como de que, sí. Y como que la tira y la vuelve a guardar y vuelve a lo mismo, ¿no? Está raro eso. Pues sí, Llegar al grado de llevarte un maniquí. y que tan solo haya sido porque una mínima provocación lo que te volvió a despertar esos instintos. Ay, no. A finales del 85, Dahmer había empezado a frecuentar más los baños
los bares, bibliotecas, cualquier spot gay que hubiera en Milwaukee. Yo voy. Anótenme, cabrones, ¿no? No, yo, o sea, bueno. Mary, de aquí va la... Inscriben. Ver, aquí es un clip para TikTok, Anótenlo. para que lo anotes. Pues bueno, más tarde descubrió cómo estos lugares de relajación podrían servir también para encuentros sexuales. Se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto. O sea, como que ya ahí ya no le estaba latiendo que se interpusieran. Que, que propusieran en el acto sus Sí, parejas. fue como, no, papacito, tú. No te De aquí para muevas, acá, no me sirves nada más. no te muevas, nada más. No. Tras su detención, declaró: me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas. Pues sí. Por ello, a partir del 86, administraba somníferos a sus parejas, que les daba mediante licor con sedantes, para luego esperar a que se durmieran y realizar diversos actos sexuales sin que sus parejas se movieran o tuvieran ¿Qué? algún tipo de propuesta. Para mantener un suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos que trabajaba por las noches y requería pastillas para ajustarse a ese horario. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños revocó la afiliación de Dahmer, quien en consecuencia empezó a utilizar las habitaciones de hoteles para continuar con esta práctica. Dahmer iba a los baños relajantes, vapores, todas esas madres. Como esos luego tienen cuartos donde los ocupan para actos íntimos. Pues ahí Dahmer se los llevaba, vamos a hacer acá y acá, pero tómate esto, papito, tantito, Para que se durmieran. para que se durmieran. Hacía lo que tenía que hacer con ellos y los dejaba dormidos. Pero una vez se le pasó y los dejó al güey ahí Sí, casi muriéndose. casi muriéndose. Lo encontraron los de los baños, dieron con que era este güey. Y dijeron, ya, güey, también no mames, Y- nos ha causado un pedote. Exacto, y lo corrieron, lo vetaron de ese lugar. Y Dahmer dijo: no quiero pedos, que no se haga más grande esto, pues dejo de venir. Ok. Corte A. Ok, no hay baños, no hay lugares gratis. Rento cuartos de hoteles. Uy. ¿No? Me Ajá. los llevo a un hotelazo. Sí, creo que en la serie fingía que era su casa. Nos conocemos. Te llevo a mi cuarto, a mi casa. Unas copitas. Y hasta llegabas, cabrón. Poco después de que se le revocara la membresía de los baños, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a su casa. Ahí eso ya... Mal, ¿no? Todo... O sea, si ya de por sí sedarlos para poder hacerles algo... Este güey dijo: uff, recién calientito. O friecito, en su caso, su defecto. No lo tengo que dormir. No, güey, todo mal. Sí, muy mal. No, güey, ni corta eso. Muy pirado ese güey. Pues Dahmer intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó el plan, porque no pudo desenterrarlo. Se empezó a pirar muy, muy rápido este güey, ya empezando a querer tener interacciones sexuales a huevo y sin tener que buscar, no sé, el cortejo, ¿cómo se dice? Pues sí, todo lo que involucra el poder llegar al acto sexual. Se lo o sea, quería ahorrar. Ese güey dijo, mira, güey, me vas a servir para 2 minutos. Yo no quiero andarte ahí que vamos a una cita, que vamos a un café, a platicar. Yo ni te quiero conocer, papito. Es más, mira, cállate. Sí. No, es más, ni te muevas. Si no te mueves, no te mato. Mejor para mí, me vengo más rápido. No, pero sí está muy... Ya se está poniendo muy deep, güey. Sí, y se pone peor. No. Ahí está tu corazoncito. Sí. Ahí está tu Mi chichón. chichón. Ese es tu chichón. Un año después, en el 87, Dahmer, quien en ese momento residía todavía con su abuela, se encontró a un hombre de 25 años de Michigan llamado Steven Tuomi en un bar gay, para aclarar. Lo convenció para que fuera con él a un hotel en Milwaukee, donde rentaba su cuarto, para que pudieran tomar unas cervecitas, ¿no? Lo de siempre. Lo de siempre. Continuar más relax la plática, ¿no? Ujú. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi,
sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Posteriormente declaró que no podía recordar haber matado a Tuomi y más tarde informó a los investigadores que no podía creer que eso hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Ahí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego, fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo, un proceso que ya había hecho antes con Hyde. Todo el proceso de desmembramientos lo llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas, para posteriormente deshacerse de todos estos restos, excepto una cosa: la cabeza. La metí al refri. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza de su víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de Zoilex, un detergente industrial a base de basicidad, y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo. Luego utilizó como estímulo para la masturbación. Finalmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por el proceso de blanqueamiento por el que pasó, lo que hizo que Dahmer lo pulverizara y se deshiciera de él como otra basura más. No, a ver. Hasta me duele la cabeza. A ver. Tu curiosidad por ver cómo son los huesos y como por así chuparlos y dejarlos lisitos, ¿está bien? Ok, cada quien. Pues normal. No, Cuervos dedicarse de linda. no, o sea, dentro de... Pinche Benny. No tergiversen lo que quiero decir. Me refiero a que dentro de la filia de este señor y de todo lo malo que hay con esto, es lo menos como que uno dice, ¿a quién, no? Pero te complacía ver un cráneo para masturbar. ¿Llegó a ese punto? Es que claro, ¿cómo pasamos de nos gustan los chichones a puta, qué rico cráneo? ¿Sabes? Pues es que ya cuando lo desmembró y vio por partes, como que ya No, eso fue güey, lo que... no, sigue siendo, no, o sea, a ver, quiero entender. Entender a mi chichón. No, Ayúdenme a entenderlo, por favor. no, es que de No me van a verdad, hacer odiarte. no, al contrario, estoy odiando. No, o sea, es que más bien es como un, a ver, a mí también me gustan los chichones. ¿Cómo pasamos de querer ver chichones a...? A venirte en un cráneo. Claro, güey, ¿de qué estás hablando? Sí, pues llegó a un punto demasiado lejos. O sea, pero también, güey, una vez que ya desmiembras a alguien, ya llegaste al punto demasiado... Una vez que ya mataste a alguien, ya llegaste a un punto demasiado lejos, ¿sabes? Y ese güey empezó a ocupar la misma técnica que con su primer... O sea, para deshacerse de los restos, güey, ¿sabes? Que no haya evidencia. Aparte, güey, todo lo planeó también que hasta dejó su cabeza. Dijo, mira, que no me quite tanto espacio. Una cabecita. Una cabecita. Si le quito la piel con una lejía y así, pues nada más queda el cráneo. Está chiquito. Lo meto debajo de la cama. Me aguanta 2 que 3 chaquetas. Ay, no. Y Ay, luego ya güey. como topper roto, güey, a la basura, o sea... Lo pulverizó y a chingar a Ay, su es madre. que, bueno, ya. Ajá, continúa. La almohada con sopa se queda pende. Así, güey. Pues prepárate allí, porque ya viene lo más turbio. Ay. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraban en bares gays o cerca de ellos, y a las que solía traer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas o poco después de tener relaciones sexuales. A veces le gustaba que se moviera un poquito, A veces no. a veces decía... Dependía del humor. Dependiendo del humor, su mood. ¿no? Ujú. Hoy sí muévete, Hoy sí chambea tú, hoy no. hoy no. Ujú.
Empezó a traer mucha gente, una vez que dejaba a las víctimas inconscientes, las mataba por estrangulamiento y pues así se fue llevando a 15, 13 güeyes. Pues 2 meses después se encontró a un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Dockstader. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 por posar desnudo para unas fotos. La pareja mantuvo relaciones sexuales hasta antes de que Dahmer drogara a James y lo estrangulara en el suelo de su sótano. Posteriormente, lo iba a dejar ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida a lo que hizo con Tuomi. Era una práctica que le funcionó una vez y dijo, ¿de aquí? Sí, eso me funcionó una ¿Me vez, me va funcionó a una vez? funcionar Sigo otra vez. haciéndolo. Ese confiable. La vieja confiable. Hay que investigar. Lo trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió en lejía antes de que observara cómo se había vuelto demasiado frágil en este proceso, por lo que volvió a pulverizarlo 2 semanas después porque no le servían. Experimentando ese güey cuánto tiempo le duraron los cráneos dependiendo del blanqueamiento. Menos químicos, más químicos. Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero afuera de un bar gay llamado el Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela con el incentivo de que esta ocasión fueran $50 para que él simplemente pasara el resto de la noche con él. A continuación, Dahmer drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo. Tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después. En sí le llegó a durar más de 2 meses. En septiembre del 88, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran medida por su forma de beber, su costumbre de llevar hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garage. Dahmer encontró un apartamento en una habitación en el 808 y se trasladó a su nueva residencia. 2 días después, fue detenido por drogar y acariciar a un niño de 13 años al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado para defender a su hijo. A petición de su madre, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales. Una segunda evaluación 2 meses después reveló que Dahmer era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por la falta de logros en su vida. Su agente de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico en el 87, el cual decía que Dahmer había sufrido trastornos de esquizoide, de límite de personalidad y psicótico. Entonces, pues gracias a eso y a que Dahmer se declaró culpable por cargos de agresión sexual en 2º grado, de ahí en ese departamento, en el nuevo en el que estaba, pues Dahmer siguió llevando jóvenes, acabando con ellos. Y también pues no todo era colores rosas porque pues una vecina, recordemos que vivía en departamentos, una vecina se quejaba mucho de olor a putrefacción que venía de casa de Dahmer, su vecino, puerta con puerta, gritos a medianoche que podía escuchar a través de la ventilación que conectaba los ductos de las casas, los departamentos. Podía escuchar gritos de auxilio a veces, olor a putrefacción, y cada que hacía llamadas para que vinieran a investigar, le ignoraban. Les voy a contar ahora el caso con el cual pudieron atraparlo. Atrapar a Jeffrey Dahmer. Cada vez va subiendo lo turbio de su caso porque al final eran niños de 13, 14 años. Estamos hablando que ese güey para cuando ya estaba viviendo solo tendría unos 22, 23. Sí, más o menos. Y ya pensar en alguien más joven que tú como por 10 años. No sé, güey. Supongo que era la cuestión de que lo sometía más fácil. Puede ser. Sí, porque pues un niño de esa edad no está desarrollado, güey. No. Hasta que llegó el momento en el que no todo es color de rosas para el Dahmer. Y llega el arresto y su condena. El momento en el que lo agarran. En la serie también lo cuentan. Sí. ¿Cómo fue? Y pues aquí te va a dar un contexto y ya tú puedas hacerte la imagen. Pues en el 91, ya había pasado rato, ya llevaba rato Del de actividad. 72. Del 72 que empezó, 73.
hasta el 31. 91. No, casi 20. 20, sí. Bueno, intermitentes, yo creo que 10 años sí de actividad. Su última víctima consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Hay que aclarar aquí que hay un caso en el que también a Jeffrey se le escapó un chavo. Y con ese chavo estaba experimentando el querer hacer zombies. Jeffrey Dahmer dice que llegó a un punto de que ya ni era excitación ni nada, ya era curiosidad, experimentación. Quería ser un muerto viviente. ¿Sabes qué hizo? Le taladró la cabeza a un chavo. Ay, ya, güey. Hasta llegar a su cráneo, tipo lobotomía, para ver si así dejaba de tener reacciones y encontraba algún sumiso al 100%. Ya soy su sumiso de planta, güey. Pues, ¿qué pasó? Que el chavo buscó la manera con sus últimas fuerzas de escaparse. Él dijo, yo soy Víctor Frankenstein. La policía lo encontró, interrogaron a Dahmer. Como el güey estaba entre apendejado y pedo, la víctima, pues el Dahmer convenció a la policía de que se estaban divirtiendo los dos, que era algo mutuo, que les gustaba, y los dos policías regresaron hasta la puerta de su casa a la siguiente víctima de Jeffrey Dahmer. Cerrando ese paréntesis y contexto, A la los policía policías. lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo habían esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, sangre y partes de cuerpo humano en la cocina, refrigerador, sala. Y pues claro, Jeffrey Dahmer fue arrestado al momento. Y pues en su casa, ya empezando la investigación porque pues encontraron muchas cosas, encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos, y en la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron restos de sangre en las paredes y días después vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron dijeron que estaba enfermo, por lo que se le declaró culpable con atenuante de enajenación mental, desconectado de la realidad, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. Al principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a los que no quería perder. Contó a los policías que tenían la sensación de poder el permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus últimas 3 víctimas. Jeffrey Dahmer estuvo en la cárcel recibiendo sus cadenas perpetuas y, como lo contamos en las efemérides, fue asesinado por uno de sus compañeros de prisión. Luego de que Jeffrey, en su estancia en prisión, pues se diera cuenta que tenía muchas fans, mucha gente, en su mayoría féminas, como G, no creían que esa hermosura y ese bombón hiciera ese tipo de atrocidades, porque en realidad no había pruebas como tal que se dieron al público, solo pues las que salieron Muy asqueado. para sentenciarlo, pero llegó a tener un cúmulo de fans muy grande en prisión que le mandaban cartas de apoyo, de admiración, de fuerza, dinero para que pudiera estar bien en la cárcel. Jeffrey se la llevó chido en la cárcel. Ya Jeffrey Pues es que no, se empezó a hacer una celebridad
es muy preocupante que los asesinos en serie tengan fans. O sea, a ver, quiero aclarar, cuervos, todo lo que se dijo al principio del podcast respecto a burlarnos un poco quizás de este tema como de la fijación del torso. Mero chiste, o sea, no sé, ya llegando a este punto después de que sea tan deep, tantas cosas, porque yo recordaba algunas cosas de la serie, pero sí tantos detalles tan específicos de lo que hacía con los cuerpos después de satisfacerse con ellos. Es muy, muy intenso. Luego también con los niños, que estuvo como involucrado el hecho de que lo hacía en el apartamento de su abuelita, cosas así. Quiero que sean conscientes y que tomen esto en cuenta, de que una cosa es que nos gusten los casos misteriosos, que sea sorprendente, ¿no? Hasta cierto punto hablar de estos asesinos en serie o de criminales, pero nunca se está promoviendo el hecho de que sea el fanatismo hacia estos individuos, porque al final pues no tienen nada de bueno, nada de ejemplar, o sea, todo lo contrario, es para darse cuenta de que pues la mente humana es tan complicada que puede llegar a estos puntos extremos en el que te disocias de una realidad. No sé, güey, yo sí me siento muy asqueada. O sea, genuinamente me siento con esa sensación de, güey, es que ¿cómo después de que ya te encontraron tantas cosas eres capaz, siquiera, de hablar de todo lo que hiciste, de confesarlo? Sí. Porque yo, no sé, o sea, trato de pensar y digo, verga, si yo hubiera cometido algo malo, al final ya me están cachando, no me hubiera gustado decirlo en voz alta. Ver las reacciones de las personas que están a tu alrededor cuando les dices, claro, pues lo decís así y así. No, pues qué ojete, güey. O sea, no sé. Ay, hasta me dio... Ay, no. Sí, de verdad me siento muy incómoda, güey. Funcionó. Se cumplió el cometido del capítulo de hoy. Ahí está tu héroe. Ay. ¿Ese es tu héroe? Pero... ¿Qué te pareció, G? Aquí yo me pregunto, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué te pareció? Me gusta esta sección. Me gusta esta sección de los asesinos seriales. Creo que era algo que cuando hicimos el carrón empezamos a platicar. Es un tema muy, muy interesante. De verdad, sí, en serio, no sé si ustedes lo sienten en mí o lo notan en mí. Me siento muy incómoda. Pues me dolió la pancita, como que ya escucharte hablar de todo esto fue muy denso, y al final también porque pues ya grabamos varios episodios, entonces también como que se siente medio extraño. Pero está muy chido, me gusta esta sección. Espérenla pronto o de regreso, va a seguir en nuestros podcasts, porque yo también les tengo preparado un episodio por ahí. Me gusta mucho hablar. Siempre va a haber otros videos acerca de que te hablan de casos y así. Pero siento que aquí está chido porque vamos discutiendo, vamos haciendo como el ping pong, así como sí, peloteando. Está chido porque es una reacción genuina. Entonces me gusta bastante, me gustó mucho el episodio. Ah, huevo. Pues sí, sí, yo creo que va a quedar medio larguillo, pero pues pudimos contarles toda la historia de principio a fin, de pe a pa, del Jeffrey Dahmer. Y pues nada, para que vieran como que también, o sea, en su época, pues ese güey era un bombón, o sea... No le costaba trabajos ni para mujeres ni con hombres, imagínate. Entonces, el bombón asesino. Es el bombón asesino, literalmente el Jeffrey Dahmer, güey. Entonces, pues ahí tenemos la historia, un poquillo de lo que es este caso, que ustedes pueden ir a recopilar si quieren chido a Netflix, a ver el de Monstruos, su primera temporada, a ver documentales de este caso. Y pues nada, esperemos les haya gustado. Esperemos lo hayan disfrutado junto con nosotros, conocer un poquito más del Jeffrey Dahmer. Que hayan llegado hasta esta parte del video, que nos hayan aguantado echar carambola con esto. Sí. Y que les haya gustado mucho. Recuerden que se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones, comentarnos qué les parece este caso, si ya sabían alguno de los datos que tiró el Glenn o no. Exacto. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar activos con los clips para TikTok y en otras redes también. Exacto. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, Cuervos Viajeros. Así es, nos vemos en el siguiente capítulo. Un shout out al Benny que hace posible este bonito podcast. Y que hoy estuvo callado, ¿eh? Hoy no habló el Benny, no hablaste. No, sí hablaste. No, sí habló. Sí, pero sí aportó, no pero tanto. no tanto. También se quedó sin palabras. Pero bueno,
Muchas gracias, G, Nos por haber vemos, estado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuervos Viajeros Liricales Records. Y pues nada. De los. Bye. Bye.